Hola, hoy nos metemos de lleno en la vida de una figura legendaria, Yuri Gagarin, el primer ser humano en viajar al espacio exterior. Vamos a usar extractos de Wikipedia como base. La idea es ir un poco más allá del titular, ¿no? Del primer hombre en el espacio. Queremos descubrir al hombre que había detrás, sus desafíos, el impacto que tuvo. Desmontamos un poco el mito. Exacto. Exploraremos no solo el famoso vuelo del Vostok 1, que todo el mundo conoce, sino también sus orígenes, muy humildes, por cierto, y el proceso de selección que fue durísimo. Y bueno, también esos aspectos menos conocidos de su vida después de alcanzar la fama mundial. Empecemos por el principio, su infancia, marcada totalmente por la ocupación nazi en Clushino durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia lo pasó fatal, sufrieron muchísimo, ¿sabes? Llegaron a construirse una especie de cabaña de barro para sobrevivir. Sí, porque un oficial nazi les ocupó la casa. Y encima, a sus hermanos mayores los deportaron a Polonia. Trabajos forzados. Uf, Estas experiencias, tan tempranas, forjaron un carácter muy resiliente. Es fascinante que, a pesar de todo eso, de las dificultades, de una educación interrumpida por la guerra, ahí desarrollara esa fascinación por los aviones, claro. impulsada, fíjate, por el aterrizaje forzoso de un caza Yakolev en su pueblo. Una anécdota curiosa, ¿verdad? Sí, sí. Y de ahí, bueno, no fue directo piloto. Pasó a ser aprendiz de fundidor, con 16 años, en una planta de acero estudiando por las noches. Luego, en la Escuela Técnica de Saratov, sí se unió a un club de vuelo local. Pero vamos, no es la trayectoria típica que uno imagina para un futuro cosmonauta. Para nada. Y ojo, que su entrada en la Fuerza Aérea Soviética tampoco fue fácil. Tuvo problemas serios para aterrizar el MiG-15 en el entrenamiento. Casi lo expulsan, ¿eh? En serio. Sí, sí. ¿Y la solución? Pues un cojín para mejorar su visibilidad desde la cabina. No me digas. Un detalle que, bueno, humaniza mucho al héroe. Te das cuenta de que no todo fue un camino de rosas. Totalmente. Y eso nos lleva a la selección para el programa espacial, que aquí la cosa se pone muy, muy interesante. Buscaban pilotos de 25 a 30 años, sí, pero con requisitos físicos súper estrictos por el tamaño de la cápsula Vostok. Claro, era diminuta. Menos de 72 kilos y, atención, no más de 1,70 metros de altura. Exacto. Y Gagarin medía solo 1,57 metros. Encajaba perfectamente en eso. Físicamente sí. Pero además de las pruebas físicas y psicológicas, que eran extremas, hablamos de cámara anecoica, centrifugadora, lo típico de la época. Lo curioso es que Gagarin era el favorito de sus compañeros. Casi todos votaron por él anónimamente para ser el primero en volar. ¿Ah, sí? Sí, su personalidad era modesto, pero a la vez tenaz y muy inteligente. Eso destacaba. Y entonces llega el gran día, 12 de abril de 1961. El Vostok 1 despega. Y suelta esa famosa frase. Poye Cali. Eso, vámonos. Marca el inicio de la era espacial. Completó una órbita en 108 minutos. Describió la ingravidez como algo desconocido, ¿no? Como sentirse suspendido. Y un detalle crucial es que, según el plan, se eyectó de la cápsula, ¿Ah, sí? a 7.000 metros, Exacto. y aterrizó en paracaídas, no dentro de la nave como se podría pensar. Claro, y eso al principio se ocultó un poco, ¿verdad? Sí, sí. Se ocultó por temor a que la FAI, la Federación Aeronáutica Internacional, no validara el récord. Las reglas exigían aterrizar con la nave. Vaya. Pero bueno, finalmente la FAI cambió las reglas y reconoció su hito. No había duda. Y después del vuelo, claro, se convirtió en una celebridad mundial. Héroe de la Unión Soviética, recorriendo, ¿cuántos? ¿Unos 30 países? Una locura. Pero la fama, como suele pasar, tuvo su precio. Hay informes sobre, bueno, problemas con el alcohol Sí, he leído algo de eso. y un incidente bastante sonado en el Mar Negro, donde se lesionó la ceja al saltar de un balcón. ¡Ostras! Y eso, Pues supuestamente para evitar que su esposa lo descubriera en una situación comprometida. vaya tela. La presión debía ser enorme. Imagínate. Y las autoridades soviéticas, claro, temerosas de perder a su gran héroe, intentaron apartarlo de más vuelos. Protegerlo, digamos. De hecho, fue suplente de Vladimir Komarov en la misión Soyuz 1 Uf, la Soyuz 1, una misión que terminó en tragedia. Komarov murió. y Gagarin había expresado preocupaciones serias sobre la seguridad de esa nave, antes del lanzamiento. Sí, lo había dicho. La muerte de Komarov
lo afectó profundamente, como es lógico, y a partir de ahí le prohibieron permanentemente volver al espacio. Así que se centró en sus estudios. Se graduó con honores en Ingeniería Aeroespacial en 1968 y al final consiguió volver a volar. Sí, pero solo en aviones convencionales. Le dieron permiso de nuevo. Pero la alegría duró poco. Muy poco. Solo 5 semanas después, el 27 de marzo de 1968, murió. Tenía 34 años. Se estrelló el MiG-15 UTI que pilotaba junto al instructor Vladimir Seriogin, cerca de Kirsach. Exacto. Y las causas, bueno, siguen siendo objeto de debate. El secretismo que rodeó la investigación inicial alimentó todo tipo de especulaciones. Se habló de mal tiempo, de un fallo técnico. Incluso de una maniobra brusca para evitar algo o la posible estela de otro avión. Alexei Leonov, otro cosmonauta, apuntó a un Sub-15 que voló demasiado cerca. Pero no hay certeza absoluta. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? La historia de Gagarin es, obviamente, la de un símbolo de la Guerra Fría. Sin duda. Pero también es la historia de un hombre con orígenes muy humildes que superó obstáculos increíbles, alcanzó la cima de la fama mundial y, bueno, enfrentó unas presiones inmensas. Totalmente. Su legado va mucho más allá de esos 108 minutos en órbita. El Día de la Cosmonáutica, cráteres en la Luna, hasta la Copa Gagarin de hockey sobre hielo. Su nombre perdura. Pero esa narrativa del héroe perfecto, tan cultivada por la Unión Soviética, contrasta con las complejidades de su vida real y con las incógnitas que todavía rodean su muerte. Nos deja pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto la imagen pública de un héroe nacional, especialmente en un contexto como aquel, puede ocultar o eclipsar las luchas y la verdadera humanidad de la persona que hay detrás? Es una buena reflexión. Algo para darle vueltas. Bueno, hasta la próxima exploración. Hoy nos sumergimos en uno de los hallazgos arqueológicos, bueno, yo diría que más espectaculares del mundo, el ejército de terracota. Exacto. Estamos hablando de esa guardia funeraria inmensa. Miles de figuras de arcilla enterradas con Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Hace ya más de 2000 milenios. La idea hoy es explorar un poco los detalles más fascinantes, ¿no? De este complejo. Nos basamos en bastante información recopilada, sobre todo de fuentes, bueno, enciclopédicas y académicas. Sí, y es curioso pensar que todo esto surgió casi por casualidad, ¿verdad? Cierto, cierto. Unos agricultores que estaban, pues, cavando un pozo allá por 1974, cerca de Xi'an, y de repente, ahí estaban. Nadie se imaginaba lo que había debajo. Es que la escala es difícil de concebir, porque el ejército en sí es solo una parte de una necrópolis gigantesca. Se habla de casi 100 kilómetros cuadrados. 100 kilómetros, eso es enorme. Una ciudad funeraria, prácticamente. Y solo en las fosas principales que se han excavado parcialmente se estima que hay, bueno, más de 8000 soldados. Y súmale carros, caballos. Cientos. Y la mayoría, ojo, sigue enterrado. 8000. Es una cifra que impresiona. Y además me decías antes que no son solo soldados, ¿no? Que hay más variedad. Eso es. En otras fosas han aparecido figuras de otro tipo. Acróbatas, por ejemplo, funcionarios, músicos, incluso animales de bronce muy detallados. Pero sí, los guerreros son, digamos, el corazón del hallazgo. Y son a tamaño natural, ¿verdad? Casi 2 metros algunos. Sí, varían en altura según el rango, fíjate. Entre unos 75 y casi los 2 metros, los de más alto rango. Lo que siempre me ha maravillado es la idea de que cada cara es diferente. ¿De verdad es así? Con miles de figuras, picaron unos 10 moldes base para las caras. 10 tipos faciales, digamos. Pero a partir de ahí, los artesanos añadían detalles únicos. Bigotes distintos, peinados, pequeñas variaciones en la expresión. O sea que sí hay una individualización muy potente. Exacto. Consiguen una individualidad brutal dentro de esa producción masiva. Y representan toda la estructura militar. Tienes infantería, acorazada, ligera, caballería, los que conducían los carros, arqueros de rodillas, de pie, generales, oficiales. Se les distingue bien por los uniformes, los peinados.
Había leído también sobre los colores, que originalmente no eran de este color tierra, sino que estaban pintados muy vivos. Sí, sí, estaban cubiertos de pigmentos muy brillantes, rojos, verdes, azules, púrpuras, sobre una base de laca. El problema es que esa laca resultó ser increíblemente delicada. ¿Y qué pasó? Pues que al excavarlos, después de siglos bajo tierra, el contacto con el aire seco de Xi'an hacía que la laca se desprendiera en cuestión de minutos, llevándose consigo todo el color. Qué lástima, ¿no? Imaginar cómo debió ser aquello, originalmente. Una visión espectacular, seguro. Y ese realismo no era solo para los soldados. Hay una fosa, la K99101, donde encontraron unas figuras llamadas los acróbatas. Son notables por el dinamismo, los cuerpos musculosos, gestos muy vivos, una anatomía muy avanzada para la época. Todo esto lleva a la pregunta clave. ¿Cómo narices organizaron algo así? Una producción tan masiva y detallada. Pues fue una empresa logística colosal. Se sabe que se fabricaron en talleres tanto del gobierno como artesanos locales usando arcilla de la zona. El método era ensamblar partes. ¿Cómo? Como piezas separadas, sí. Hacían la cabeza, el torso, los brazos, las piernas, por separado y luego las unían. Las piernas, por ejemplo, parece que usaron técnicas parecidas a las de hacer tuberías de terracota, que ya controlaban. Curioso. Y hay una teoría interesante, basada en análisis químicos de puntas de flecha de bronce encontradas allí, que sugiere una especie de producción celular, como si cada taller se especializara en algo, una versión antigua de la producción en cadena eficiente. Vaya, una cadena de montaje del siglo III a.C. ¿Y se sabe quiénes eran estos artesanos? ¿De dónde venían? Se encontró cerca una fosa común que se cree que podría ser de trabajadores de la necrópolis. Análisis de ADN en algunos restos mostraron bastante diversidad étnica. Había gente incluso del sur de China. O sea que movilizaron gente de todo el imperio. Algo muy importante para el emperador, los talleres marcaban las piezas con su nombre, o sello. Había un control imperial bastante estricto. Hablando de control y de lo militar, las armas. ¿Llevaban armas de verdad? Sí, sí. Originalmente, estos guerreros portaban armamento real de bronce, espadas, lanzas, ballestas. De hecho, se han recuperado muchísimas piezas, más de 40.000, sobre todo puntas de flecha. ¿Y qué pasó con el resto? ¿Se deterioraron? Bueno, muchas se perdieron por saqueros poco después del entierro, sí, y otras pues se han deteriorado con el tiempo, claro. Pero las que quedan están increíblemente bien conservadas. Recuerdo haber leído algo sobre una capa de cromo, una tecnología antigua sorprendente. Ah, sí. Esa fue una teoría muy popular durante un tiempo. Se detectó una fina capa de óxido de cromo en algunas armas y se pensó que era un tratamiento antioxidante súper avanzado para la época. Y no lo era. Pues parece que no. Investigaciones más recientes, de 2019, sugieren que ese cromo probablemente era contaminación. Podría venir de la laca usada en las propias figuras o en los mangos de madera de las armas que contenía cromo. Ah, entonces, ¿por qué se conservaron tan bien? La explicación más aceptada ahora tiene que ver con las condiciones del suelo. Un pH ligeramente básico y partículas de tierra muy finas que limitaron el acceso de oxígeno y agua, frenando la corrosión. Es más química del suelo que tecnología antigua. Entendido. De hecho, algunas espadas tienen inscripciones que las datan entre el 245 y el 228 antes de Cristo, o sea, antes del entierro. Eran armas funcionales, en uso. Y todo este ejército impresionante rodea la tumba principal del emperador Qin Shi Huang, que sigue cerrada, ¿verdad? Exactamente. El túmulo central, esa gran pirámide de tierra, no se ha excavado. Hay mucha precaución, por miedo a dañar lo que pueda haber dentro y por los desafíos técnicos que supone. Pero hay crónicas antiguas que hablan de maravillas ahí dentro. Sí, tenemos los escritos de Sima Qian, un historiador que vivió un siglo después. Él describe el interior de la tumba con, palacios en miniatura, tesoros fabulosos, ríos y mares simulados con mercurio líquido y un techo con representaciones de las estrellas y constelaciones. Ríos de mercurio. Suena a leyenda. Pues quizá no tanto. Análisis del suelo alrededor y sobre el túmulo han detectado niveles anormalmente altos de mercurio, así que esas crónicas antiguas podrían tener una base real importante. Fascinante. Y otro debate que siempre surge es el estilo. Ese realismo tan marcado de las figuras. Era algo bastante nuevo en China en esa época, ¿no? Totalmente. Es uno de los grandes enigmas. El realismo, la individualidad, son excepcionales para el arte chino pre-Qin. Esto ha llevado a algunos expertos a sugerir, una posible influencia externa. ¿Cómo cuál?
La más mencionada es la influencia helenística, del arte griego que se expandió con Alejandro Magno. Se basan en el estilo, en la falta de precedentes claros en China para algo así. ¿Y qué dice la otra parte? Pues otros investigadores rechazan esa idea. La ven como una visión un poco eurocéntrica, ¿sabes? Defienden que fue un desarrollo puramente local, un salto cualitativo propio. O señalan posibles paralelismos con arte de Asia Central, pero posterior. La verdad es que no hay pruebas concluyentes de un contacto directo con el mundo griego en esa época y a ese nivel. Sigue siendo un debate abierto. Sea como fuere, el impacto artístico es innegable. Aunque parece que fue algo efímero, ¿no? No se repitió igual. Así es. Hubo otras tumbas imperiales posteriores, en la dinastía Han, por ejemplo, que también incluyeron figuras, a veces ejércitos, pero eran mucho más pequeñas, más esquemáticas, más estilizadas. Este nivel de realismo a tamaño natural y a esta escala monumental fue algo propio de Qin Shi Huang. No se volvió a ver algo comparable hasta siglos después con la llegada de la escultura budista a China. En resumen, el ejército de terracota no es solo un montón de estatuas antiguas, es mucho más. Muchísimo más. Es una ventana directa a la escala del poder de aquel primer emperador, a sus creencias sobre la vida después de la muerte y a la increíble capacidad de organización y producción que ya tenía China hace más de 2200 años. La cantidad de recursos, de mano de obra que se invirtió en crear esta guardia silenciosa, subraya hasta qué punto era importante para Qin Shi Huang asegurar su poder y su estatus en el más allá. Quería un imperio eterno, literalmente. Exacto. Y eso nos deja con una última reflexión, ¿no? Si esas crónicas antiguas de Sima Qian tienen parte de verdad y la tumba principal, que sigue ahí intacta, realmente alberga esas maravillas que describe, los ríos de mercurio, quizá mecanismos complejos, tesoros inimaginables. Pues, ¿qué otros secretos sobre el nacimiento del Imperio Chino unificado podrían estar esperando aún bajo esa montaña artificial de Lilishan? Secretos que podrían, quién sabe, cambiar lo que creemos saber sobre esa época. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la Alhambra de Granada, ¿eh? Vamos a usar extractos de un artículo muy completo de Wikipedia. Un monumento, bueno, icónico, patrimonio de la humanidad, mezcla de arte islámico, renacentista español, siglos de historia. La idea es sacar lo esencial, ¿no? Entender su pasado, su diseño. Exacto. La fuente nos da una visión muy amplia y el reto es entender por qué, porque sigue siendo tan relevante hoy. ¿Qué la hace tan especial? Pues mira, empecemos por algo básico. El nombre, Alhambra, Ajá. que viene del árabe al-Hamra, la roja. Me parece curioso que algo tan poético venga simplemente del color de los muros. Sí, de la ardilla de la colina, ¿verdad? Rojiza. Es un nombre muy pegado a la tierra para un sitio casi mágico. Y la historia, claro, es larguísima. Habían cosas antes. Fortificaciones del siglo XI, de la época Ciri. Claro, antes de los nazaríes. Eso es. Pero la Alhambra que nos deslumbra hoy, esa empieza a coger forma en 1238 con Muhammad I. El fundador de la dinastía nazarí. Exacto. Él es quien la transforma de fortaleza a ciudad palatina. Y un punto clave, vamos, fundamental, fue el agua. El agua en esa colina. Resolver eso. Traerla desde Sierra Nevada con la acequia real. Una proeza de ingeniería para la época, sin duda. Y luego vinieron otros, Yusuf I, Muhammad V, ya en el siglo XIV, ellos son los que le dan el toque maestro, ¿no? Totalmente. Les debemos los palacios los más famosos. El Palacio de Comares, que es como más oficial, más imponente. El Salón de Embajadores está ahí. Ahí está. Y luego el Palacio de los Leones, que es otra cosa mucho más íntimo, más complejo quizás. Ese contraste ya te dice mucho. Y el lema nazarí por todas partes. Wala Galib y Lallah. Y no hay vencedor sino Dios, grabado hasta la saciedad. Exacto. Y luego, claro, llega 1492, la Reconquista. Pero la Alhambra no muere. No, se transforma. Pasa a ser corte real de los reyes católicos. Y testigo de la historia, ¿eh? Ahí recibió Colón el apoyo para su viaje. Fíjate. Y después Carlos V, que decide construir su propio palacio. En 1526, sí. El Palacio de Carlos V. Una mole renacentista plantada allí en medio. Es un choque de estilos brutal. Que además tardó siglos en terminarse,
Y sufrió abandono, los daños con los franceses, las tropas napoleónicas. Vamos, que casi la perdemos. Menos mal que llegaron los viajeros románticos, como Washington Irving. Sí, en el 19. Él y otros la redescubren, la ponen de moda otra vez con sus escritos, sus dibujos. Y lo que les flipó, claro, fue la arquitectura. Esos patios, el agua siempre presente. El patio es el centro de todo, sí. El agua no es solo adorno. Refleja, suena, refresca. Organiza el espacio. Y toda la decoración volcada hacia adentro. Abajo los zócalos de azulejos, con esas geometrías que te atrapan. Hipnóticas, sí. Y más arriba la yesería. Es como encaje pero tallado en yeso. Una maravilla. Y los techos de madera, con los mocárabes. Ah, los mocárabes. Esas formas como de estalactitas. Parecen cuevas, pero geométricas. Crean unas bóvedas que parecen flotar. Es increíble la técnica. Y todo el complejo tiene sus partes, ¿no? La alcazaba, que era lo militar, lo más antiguo. La fortaleza original. Luego los palacios nazaríes. Mexuar, Comares, Leones, cada uno con su función. Y el Generalice un poco aparte. La finca de recreo, los jardines. Eso es. Y detalles que se te quedan grabados. La fuente de los leones, la cúpula del salón de embajadores que dicen que representa los 7 cielos. Es que no acabas nunca de ver detalles. Y esa fascinación sigue viva hoy. Es un imán turístico, patrimonio de la humanidad, pero hay más, ¿verdad? Sí, sí, su influencia es enorme. Inspiró estilos como el neomorisco en el 19. Ah, claro, esa moda de recuperar lo árabe. Exacto. Y una cosa alucinante son los azulejos. Resulta que tienen ejemplos de casi todos los 17 grupos de simetría matemática posibles. En serio, los 17. Casi todos. Es algo único en el mundo islámico y fascinó a gente como M.C. Escher. El de los dibujos imposibles, las teselaciones. Ese mismo. Su trabajo sobre teselaciones bebe directamente de la Alhambra. ¡Qué pasada! O sea que, resumiendo mucho, la Alhambra es todo a la vez. Fortaleza, ciudad, palacio, símbolo de poder, testigo histórico y una joya artística total. Sí, una obra que integra todo. Arquitectura, decoración, paisaje. Y te deja pensando, ¿no? Como un lugar así que mezclaba defensa, vida diaria, administración, corte, espiritualidad, choca con nuestra manera de dividir los espacios hoy en día. Es verdad, todo mucho más separado ahora. Pues eso, nos invita a pensar en cómo entendían la vida, el poder y el arte de una forma mucho más integral. En la Granada nazarí.